Bien. Casi siempre, bueno, yo no soy muy bueno para eso, pero mi suegro sí. Mi suegro es muy bueno para eso porque él sabe distinguir el tiempo del clima, puesto que de eso depende su negocio. Él tiene que salir a vender y depende de cómo esté el clima, es que él sale o no sale. Si él sabe que va a llover, él no sale. Si dice, no, sí, va a llover tantito, pero temprano, luego se va a quitar y ya va a poder salir. Entonces él sabe medir el tiempo, él sabe cuándo va a ser lluvia, cuándo va a ser sol, cuándo va a estar, dice la resolana, que va a ser entre sol y humedad y medio nubladón y entre que se mete el sol y no sale. Y él sabe distinguir eso. Yo no soy muy bueno para eso. Bueno, he aprendido un poco más, pero no es mi fuerte. Sé más de física nuclear que de leer el clima o entender el clima. Y pero imagínense cuánto sé del clima. Si sé más de física nuclear que de leer el clima, pues imagínense cuánto sé de saber el clima. Y entonces, a mí me llama mucho la atención porque hay gente que sabe distinguir muy bien, como mi suegro, por ejemplo, él es uno de ellos. Pero he sabido de otros, gente con la que de repente estoy hablando y de repente me dice, va a llover. Yo volteo para arriba y está loco, ¿no? ¿Cómo sabe? No pinta que vaya a llover. Y luego de repente a mí se me ocurre dar pronósticos, digo, no, sí va a llover y no cae nada de agua, ¿no? Como en 3 años, ¿no? Deja de llover porque mi pronóstico es tan malo que se tiene que contradecir de alguna manera. Pero el asunto es que hay gente que sí sabe, pues. Y lo que me sorprende es de la gente que sí sabe. Que sabe que va a llover, que sabe que va a hacer frío, que va a hacer calor, que sale el sol. Bueno, el sol siempre sale, pero que va a haber sol y que no va a estar nublado. Hay gente que lo sabe distinguir. Yo no soy muy bueno para eso y no me puedo dar el tino de saber que soy bueno para eso o presumir que soy bueno. De repente le he atinado, de repente le digo a mi esposa, no, creo que no va a llover y me la paso orando, Señor, que no llueva, que no llueva, que no llueva, pero no es que sea bueno yo para eso. ¿Por qué les digo esto? Porque hay gente que sabe distinguir los tiempos de lluvia, los tiempos de sequía, sobre todo alguien que se dedica a labrar la tierra, tiene que saber cuándo va a empezar la lluvia. La vez pasada me decía, en diciembre me decía, hermano Chabelo me decía, cayendo la última lluvia de diciembre, vienen las heladas. Cae la última lluvia e inmediatamente las heladas. Vienen las heladas. Dice, cubra sus jitomates, cubra las plantitas de jitomate que tiene en casa porque va a venir la helada y se le van a congelar. Y sí, cubrí las plantitas y pudimos rescatar la cosecha. Pero hay gente que puede distinguir los tiempos. Incluso algunas cosas, no tanto con el clima, sino más bien cuestiones, por ejemplo, de política, de economía, de finanzas, de negocios. Saben cuándo comprar, cuándo invertir, cuándo no, cuándo hacer un buen trato, cuándo no conviene hacer ningún trato, cuándo conviene mejor quedarse en casa. Hay gente que sabe hacer buenos negocios, que sabe medir el tiempo. Y el Señor Jesús hace referencia a eso porque nos damos la habilidad para medir el tiempo de aquello que nos conviene y nos damos la habilidad para determinar los tiempos de las cosas y cuándo conviene hacer ciertas cosas y cuándo no, como sembrar, como hacer negocios, como salir y viajar, cuándo conviene hacerlo y cuándo no. De repente yo les digo a la familia cuando vamos a hacer un viaje, cuando vamos a salir con mi esposa y mis hijos de viaje, yo les digo hay que salir temprano porque no quiero que me toque la lluvia en el camino porque la carretera es complicada y no quiero que me toque la lluvia en el camino. Y digo, hay que salir temprano y de repente salimos mero cuando está lloviendo. O sea, mero cuando está cayendo la lluvia es cuando viajamos. Digo, bueno, pues. Y luego salimos temprano y está la lluvia. Salimos tarde y está la lluvia. Bueno, como si fuera para mí la lluvia, pues. Y pasa eso porque no conocemos los tiempos. Pero hay gente que sí sabe hacerlo. Hay gente que sí sabe hablar cuando tiene que hablar, que sabe callar cuando tiene que callar,
que sabe obedecer cuando tiene que obedecer y sabe levantar la voz cuando tiene que levantar la voz. Hay personas que son hábiles para eso. Pero hay algo que hemos descuidado a lo largo de los tiempos y a lo largo de los años. La humanidad ha descuidado algo importante y es reconocer los tiempos que estamos viviendo. El Señor Jesús lo platica y lo pone de esta manera. Puede abrir usted su Biblia en el Evangelio según San Lucas. Lucas nos platica algo de lo que dice el Señor. Y en el capítulo 12 del Evangelio de Lucas, ¿ya estamos? En el capítulo 12 del Evangelio de Lucas, vamos a leer a partir del versículo 54. Lucas capítulo 12, versículo 54 en adelante. Estoy dando tiempo a que llegue al pasaje. Vamos a leer juntos, ahí dice la Escritura, a partir del versículo 54. Decía también a la multitud: cuando veéis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor, y lo hace. Versículo 56 dice: hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Haga una pausa ahí en su lectura. Estamos hablando de un pasaje, de unas palabras que el Señor dijo hace ya casi 2000 años. Casi tiene 2000 años que Jesús dijo estas palabras. Estamos a 16 años de que se cumplan los 33 años de nuestro Señor Jesucristo, que se cumplan los 2000 años de la muerte y el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Pero el Señor Jesús les dice, hace casi 2000 años, saben reconocer el tiempo del clima, saben reconocer la condición de la tierra, pero no saben reconocer en qué tiempo estamos ahora. Y tal pareciera que a lo largo de casi 2000 años no ha cambiado mucho el tiempo. Tal pareciera que a lo largo de casi 2000 años la situación del ser humano sigue siendo la misma. Es verdad, la tecnología ha avanzado. Hoy tenemos celulares, tenemos computadores, tenemos televisión, tenemos antenas parabólicas, tenemos satélites en el espacio, hacemos viajes al espacio, obtenemos sustancias y elementos que quizás hace casi 2000 años no se conocían, ni siquiera se pensaba que existían. Hoy se hacen cirugías que nunca se pensaron que se podían hacer, como en el cerebro, como en el ojo, como en las rodillas. Hoy se hacen muchas cosas. Ha avanzado mucho la tecnología, muchísimo. Y estamos quizás en mejores condiciones tecnológicas que hace casi 2000 años, en el tiempo de nuestro Señor Jesús. Nuestras condiciones tecnológicas hoy en día son mucho mejores que hace 2000 años. Hoy damos gracias a Dios por el baño. ¿No da gracias a Dios por el baño? Yo sí le doy gracias a Dios por el baño. Porque gracias a Dios ya no tenemos las fosas sépticas. O ya no tenemos que salir al campo como el pueblo de Israel salía, iba al baño y se llevaba una estaca. Y entonces se clavaba la estaca, hacía el hoyo, se ponía sobre el hoyo, hacía del baño y luego tapaba con el pie. Y era parte de la ley. Tenían que hacerlo. Y dice, ay, pero ¿por qué? Pues por higiene, por su salud, para que no se quedaran las heces ahí tiradas en el campo y luego fuera uno caminando y se dieran unas embarradas de aquellas. Ya suficiente había con el excremento de los animales, como también para embarrarse con el excremento de los humanos. Hoy, gracias a Dios por eso, por los baños. Gracias a Dios por el auto. Podemos hacer. Gracias a Dios por lo que hoy podemos disfrutar. Son avances tecnológicos. Estamos mejor tecnológicamente hablando. Pero en cuestiones de las relaciones con las personas,
en relación con las cuestiones con la autoridad, en relación con la economía, en relación con el hambre, en relación con las enfermedades, estamos en las mismas condiciones que antes. No ha cambiado mucho desde que nuestro Señor Jesús habló y dijo estas palabras. No ha cambiado mucho la situación al día de hoy. No podemos decir que estamos mejor que hace más de casi 2000 años. No podemos decir que estamos mejor. ¿O si estamos mejor? Sigue habiendo hambre, sigue habiendo guerras, sigue habiendo discusiones, sigue habiendo muertes, potestades que se toman gobiernos sobre las ciudades y situaciones que hoy son lamentables. Sigue habiendo situaciones adversas hoy en día, como en el tiempo de nuestro Señor Jesús. Y en aquel tiempo el Señor Jesús les dice, ¿cómo se dan cuenta de las nubes y de la lluvia? ¿Cómo se dan cuenta de cuándo va a llover y cuándo no es tiempo de lluvia? ¿Cómo se dan cuenta de la condición de la tierra, si va a ser calor o va a ser frío? Y no se dan cuenta de qué es lo que estamos viviendo ahora. Porque podemos confiarnos y creer que la condición ahora está mucho mejor que hace casi 2000 años. Que hoy está mucho mejor. Que hoy estamos bien. Yo creo, hemos avanzado tecnológicamente, sí, estamos mejor que hace 2000 años, sí, tecnológicamente hablando. Pero espiritualmente, emocionalmente, personalmente y en la condición del ser humano y en su trato hacia los demás, no estamos mejor. Hoy seguimos sacando ventaja de otros, hoy seguimos aprovechándonos de otros, hoy seguimos abusando de otros, hoy la gente sigue sacando ventaja de otros. Estamos igual que hace 2000 años. ¿Y entonces qué hacer? Nos quedamos, nos conformamos, nos callamos y guardamos silencio. El Señor, después de decir estas palabras, da algunos consejos que son importantes para nosotros. Y solamente quiero tomar dos. No vamos a tomar todos los consejos que da el Señor Jesús. Solamente quiero tomar dos que nos ayude o nos permite a nosotros distinguir los tiempos que estamos viviendo ahora. ¿Sí estamos? ¿Quieres saber cómo vivir en esta situación, en este tiempo que vivimos ahora? Ok, vamos a ver dos cosas que el Señor Jesús aconseja. Primero consejo, versículo 57. Dice, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayáis al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta a la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Primer consejo, dice el Señor, para estos tiempos, para los tiempos en los que Él vivió y para los tiempos en los que nosotros estamos viviendo. Primer consejo, arréglate con tu hermano. Arréglate con él. Arréglate con aquel que te quiera hacer bronca. Arréglate con aquel que te quiera hacer una situación difícil. Arréglate, llega a un acuerdo, busca solucionarlo, busca ponerte en paz. Me acuerdo la primera vez que choqué con el carro de mi papá. Me acuerdo la primera vez que choqué el carro de mi papá. Íbamos en el carro y yo choqué con otro carro. Y cuando choqué me bajé bien bravo, yo joven, al fin, imprudente, inmaduro. Me bajo bien bravo a echarle bronca al otro. Y oye tú, ¿por qué te frenas así? Dice, pues me tenía que frenar. Pues es que ¿por qué te frenas? Por tu culpa chocamos, la culpa es tuya. Y agarra el hombre y me enseña y dice, asómate delante de mi carro. Y cuando me asomé delante de su carro, había un hombre que se había caído de su bicicleta. Y si el del carro que iba delante de mí no se hubiera frenado, se hubiera llevado al hombre de la bicicleta. Y lo hubiera atropellado. Entonces se frenó lo suficientemente para dejar espacio para que el hombre estuviera caído. Se había convulsionado, le había dado un ataque y se había convulsionado. Y estaba tirado en el piso dándole el ataque cuando yo me bajé a echar bronca. Y entonces llegaron los de tránsito. Llegaron y entonces pues yo no sabía qué hacer. Era mi primer choque. Y entonces dije, pues la culpa es de él.
Y quise culpar al hombre que iba delante de mí en su carro y quise culparlo del accidente y le decía, es que la culpa es de él porque él se frenó y que quién sabe qué y estaba tratando de acusarlo para salir yo librado. Lo que yo tenía miedo, era estudiante, no tenía ingresos, no tenía ninguna forma de pagar el golpe, ni a mi papá siquiera podía pagarle el golpe de su carro. Y estaba más preocupado por lo que tenía que pagar y por dónde tenía que sacar el dinero que por resolver el asunto. Entonces el policía de tránsito muy inteligentemente dice, mejor arréglense entre ustedes, porque si no me los voy a llevar a los dos y les voy a quitar sus carros. Dije, ay, en la torre, no, así ya que me quiten el carro, no, pues es de mi papá y mi papá lo usa. Dije, no, pues está bien. Y entonces yo trataba de que él me pagara, el del accidente, me pagara el golpe. El otro carro, dije, yo quería que él me pagara porque se había frenado. Y el otro hombre decía, pues es que no fue mi culpa, el hombre se cayó. Si no, al rato hubiera sido culpado de homicidio en lugar de un choque. Y él me decía, mira, cada quien su golpe, cada quien se lleve su trancazo, cada quien pague lo suyo. No te cobro lo mío. Y entonces yo estaba ahí, bravo, quería que él me pagara. Me preocupaba más lo que mi papá me pudiera decir que resolver el problema. Y entonces yo estaba ahí y entonces el policía me ve y me dice, no seas tonto. Si nos vamos al ministerio público te va a salir más caro y probablemente tú tengas que pagarle a él. Quédate con tu golpe y ya tú lo pagas. Y entonces el policía me ve todo nervioso y me dice, ¿qué el carro no es tuyo? Le digo, no es de mi papá. Digo, ya sé. Me dice el policía, ya sé por qué no quieres pagar tú. Mira, más vale una cueriza de tu padre, que te ponga una cueriza a tu papá, a que tengas que pagar algo más grande. Así es que arréglate con él y pónganse de acuerdo. Cuando llegué con mi papá y le platiqué lo del accidente, mi papá aceptó, él pagó la compostura de esa vez. Y dijo, bueno, fue un accidente, así pasan las cosas, eso te ayudará a manejar bien y a no andar corriendo en las carreteras o en las calles de Iguala, porque estas no son autopistas, son calles. Y aprendí. Hoy en día yo sé que hay que manejar con precaución y cortesía. Quiere pasar, que pase. Quiere correr, que corra. Y ver más allá de lo que está pasando aquí. Pero algo importante, ¿sabe? Cuando nosotros nos sentimos agraviados, queremos que el otro pague. Más si nosotros pensamos que no tuvimos la culpa. Hoy ya soy adulto, hoy tengo carro, hoy el carro es mío, hoy si pego yo pago. Hoy tengo más entendido o más claro la situación acerca de un accidente automovilístico. Pero pensando en aquel accidente, hoy me queda claro que realmente sí tuve la culpa. Y entiendo las palabras del policía que me decía, arréglate. Porque yo iba corriendo en una calle donde tienes que andar a 40 kilómetros por hora, a lo mucho, es la velocidad máxima, y yo andaba corriendo a 80. Por eso cuando me frené, el hombre iba a 40 y por eso alcanzó a frenar cuando se cayó el de la bicicleta. Por eso alcanzó, pero yo andaba a 80 y por eso no me alcancé a frenar. Realmente la culpa es mía. Y cuando el Señor Jesús dice, arréglate con tu adversario, arréglate con aquel que tienes un problema, arréglate con aquel que estás pasando una situación difícil, arréglate con él. Porque mucho de lo que te pasa quizás tú tengas que ver. Mucho de la discusión y mucho del problema que a veces vivimos tenemos mucho que ver. Porque dijimos algo que no debimos de haber dicho. Porque nos expresamos de una manera que no debimos de habernos expresado. Porque usamos una palabra que al otro para mí no es ofensiva, pero para el otro sí le ofende. Y cuando se genera una discusión, en lugar de ver quién es el culpable, se trata de arreglar la situación. Se trata de resolver el problema. Muchas veces cuando el problema está ahí, en este mundo y en este tiempo, cuando el problema está ahí, no queremos ver quién lo resuelva, queremos ver quién nos pague. Y estamos como ese muchacho de 18 años que chocó con alguien por imprudente. Y queremos que se nos pague lo que queremos que se nos pague porque queremos que se nos pague, en lugar de arreglarnos, de llegar a un arreglo, de resolver la situación. ¿Qué significa arreglar? Para usted, ¿qué es arreglar? Reparar algo. Salir del asunto. Componer la situación.
Y dice el Señor, arréglate. Es decir, resuélvelo. Resuélvelo. No te esperes a llegar ante el juez porque muy probablemente te metan a la cárcel hasta que pagues lo último que debes. Ojo, no dice hasta que se te pague lo que te debe. Las dos infracciones de Sí. tienes toda la culpa. ¿Sí? O el que la tiene. Y el cobrado, los días Si hay que depósito. pagaron el depósito por día de los 12 Hoy ya lo sé. hasta que se arregle el asunto, hasta que de este pueblo. ¿Sí? Dice, hasta que pague la última blanca, o sea, que nomás El último centavo. El último centavo. Esto es importante. Porque cuando tenemos una discusión, si yo discuto con mi hermano y yo quiero que él me pague, porque él tuvo la culpa. Es decir, no estoy diciendo que me pague algo financieramente, sino que él me ofendió. Palabras, discutimos, me dijo palabras y ahora yo quiero que él pague esa ofensa que él me hizo. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces yo lo voy a acusar con su esposa, lo voy a acusar con sus amigos, lo voy a acusar con sus pastores, los voy a acusar porque yo quiero que él pague. ¿Por qué quiero que él pague? Porque no quiero arreglarme con él. No quiero estar de acuerdo. Cada quien pague su golpe. Cada quien su responsabilidad. Yo quiero que él pague. ¿Por qué quiero que él pague? Porque yo no quiero pagar. Pero ¿sabe una cosa? Yo voy a estar en la cárcel hasta que pague el último centavo de lo que yo debo. Y entonces no será solamente lo que le debo a él, sino también lo que le debo a ella, a él, a él, a ella, a ella, a ella. Ahora tendré que pagar todo lo que debo. ¿Todo lo que qué? Debo. ¿Por qué voy a pagar todo lo que debo si el que me la hizo fue él? Porque no me quise arreglar. Porque no quise perdonar. Y por cuanto no quise perdonar, ahora tengo que pagar porque yo no quise perdonar. Y como no quise perdonar, ahora tengo que pagar porque a mí no me será perdonado. A mí no me van a perdonar. A mí no me van a perdonar lo que yo debo. ¿Por qué no me van a perdonar lo que yo debo? Porque yo no quise perdonar. Y como yo no quise perdonar, ahora tengo que pagar lo que debo. ¿Cuánto? Hasta lo último. Pero es que yo hace muchos años le hice algo a alguien. Pues eso también tendrás que pagar. ¿Por causa de que qué? De que no me quise arreglar. De que no lo quise resolver. ¿Saben por qué estamos como estamos hoy en este tiempo y no podemos reconocer este tiempo? Por eso dice el Señor, no se dan cuenta del tiempo que están viviendo. El tiempo que están viviendo no está para querérselas cobrar todas. El tiempo que están viviendo es para arreglarse, para resolver la situación, para ponerse en paz con los que les deben, para que ustedes vivan en paz. ¿Sí está conmigo? ¿Pues yo por qué? ¿Tan como ese muchacho de 18 años imprudente? Si el que se frenó fue él, pero el que venía corriendo a 80 era yo. En una calle que no está para correr a 80, brincándome los topes. Dice mi papá, después del accidente, dice, nada más porque me asomé abajo del carro. Dice, le rompiste el cárter al carro. Si yo hubiera arrancado el carro, dice, si arranco el carro, desvielo el carro. Pero me asomé y vi que tenía tirado la manchota de aceite. ¿Alguna vez llegaron a ver mis hijos esa manchota de aceite ahí? Ahí duró por años. Y cada vez que yo entraba y veía la mancha, esa la hice yo. Hoy lo entiendo, hoy lo entiendo, pero en aquel tiempo no lo entendí. En aquel tiempo me enojé, me indigné, me puse orgulloso. Pero hoy lo entiendo. Dios tuvo misericordia de mí y mi Padre tuvo misericordia de mí. Y me perdonó la ofensa que yo hice. Pero
¿Por qué no arreglarnos hoy con aquellos que nos quieren detener, con aquellos que nos quieren obstaculizar nuestra felicidad? ¿Por qué no mejor arreglarnos? Y no estoy hablando del diablo, con el diablo no tenemos que arreglar nada. Estoy hablando de personas que están a nuestro alrededor, que quizás ellos no alcanzan a entender y ellos son los imprudentes que van corriendo a 80 kilómetros por hora su vida y que no se dan cuenta que nosotros ya nos paramos y van y ¡pum!, se estrellan con nosotros. A lo mejor ellos son los imprudentes, a lo mejor usted no. Pero dice la Biblia, arréglate con ellos. Arréglate, porque si no vas a terminar pagando hasta el último centavo que debes. Y no a él, a todos cuantos debes. ¿Sí está conmigo? Entonces reconocemos ese tiempo. Nos damos cuenta que este tiempo estamos viviendo. Había un tiempo en que el pueblo de Israel se había aprendido una ley, ojo por ojo, diente por diente. El pueblo de Israel había aprendido que aquel que se la hacía la tenía que pagar. Y así vivieron por muchos años. Cuando el Señor Jesús apareció, Él les dice, ustedes aprendieron que les fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo ahora, dijo el Señor Jesús, pero yo les digo ahora, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. ¿Hay una diferencia o no? Yo puedo poner un letrero que diga, peligro, alto voltaje, no tocar. A este letrero. ¿Sabes cuánta gente muere por no respetar los letreros de accidentes o de peligro? En la tabla de muertes, este ocupa como el 25 lugar, el lugar 25, de la gente que no toma las precauciones para evitar accidentes. El 25 de todas las causas de muerte en el mundo, incluidas las enfermedades. O sea que hay mucha gente necia que ve el letrero y aún así va y toca. Generalmente estamos acostumbrados a que se nos prohíban. No toques, no brinques, no saltes, no esto, no vayas, no. Pero el Señor Jesús dice, no se trata de ojo por ojo, diente por diente. Es decir, yo te amenazo, me la haces, te voy a quitar. Lo que me hagas, te lo voy a hacer. Y yo amenazo. Ah, me la hiciste, ahora va la mía, te la voy a hacer yo a ti. Lo que me digas, te lo digo. Lo que me hagas, te lo digo. Te lo hago, perdón. Estamos acostumbrados a eso. El Señor Jesús dice, no vivan así. No es ojo por ojo, diente por diente. Mejor piensa, lo que yo haga a otros, ellos también me lo harán a mí. Entonces no es que te amenace, no es que ponga el letrero de peligro, si me tocas, tu vida corre peligro, sino más bien yo evito causar un problema. Yo busco estar en paz con mis hermanos, yo busco estar en paz con la gente que me rodea, yo busco estar en paz con los que me acompañan. ¿Sí está conmigo? Entonces, ¿cuál es este tiempo ahora? ¿Es tiempo para pelear? Es tiempo para arreglarnos, para buscar la paz. Es tiempo para reconciliarnos, para buscar la armonía. Y luego viene el siguiente consejo. Capítulo 13, versículo 1. En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo, ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no. Antes, si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. El Señor Jesús platica dos sucesos reales de ese tiempo que fueron en ese momento. El Señor Jesús platica estos dos sucesos. Uno de ellos fue de unos galileos que fueron tomados por Pilato y fue tomada su sangre, es decir, fueron sacrificados ellos.
Y entonces el Señor Jesús dice y piensa, les dice, ¿creen ustedes que esos galileos eran más pecadores que todos los galileos que había? ¿Que por eso les pasó los que les pasó? Y luego cuenta de otros 18 que estaban en Jerusalén cerca de una torre en el estanque de Siloé, y se había caído la torre sobre estos 18. Y dice el Señor Jesús, ¿piensan ustedes que estos 18 eran más pecadores que todos los que habitan en Jerusalén, que por eso se les cayó la torre encima? Y en ambos casos el Señor dice, no es cierto, no es así. Pero la lección que nos deja es que todos nosotros deberíamos de estar listos para entender que en cualquier momento nuestras vidas no están en nuestras manos y que tendríamos que ser llevados a cuentas. Y que más vale estar a cuentas con Dios y que nuestra conciencia esté en paz que no estarla. El Señor Jesús explica, mire, usted ha visto a gente que le pasa cosas malas, sí ha visto gente. Y muchas veces, yo me acuerdo hace muchos años, que veíamos que a alguien le pasaba algo y se decía, eso le pasa por malo. Había un compañero en la primaria, se lo he platicado a mis hijos en otras ocasiones, tenía un compañero en la primaria que de la cuadra, vivíamos en la misma cuadra, en la misma calle, de hecho en la misma acera, nos dividían 4 casas de distancia, de su casa a mi casa, la casa de mis padres, pues, y había 4 casas de distancia, pero él tenía un casononón, rico, eran ricos ellos, tenían una fábrica de mole muy conocida allá en Guerrero, y vendían mole por todos lados, y muy rico, por cierto, el mole. Y eran famosos y su mole se vendía y hicieron mucho dinero. Ellos tenían mucho dinero. Y entonces él me invitaba, cuando éramos más pequeños, pues somos de la misma edad, y me invitaba a su casa. Y entonces yo iba a su casa a nadar, tenía una albercota y tenían cancha de frontón y yo me encanta el frontón y nadar. Dije, pues mi mero mole. Yo iba, todos los días prácticamente iba a su casa. Y el mole también. Y entonces iba a su casa todos los días. Llegábamos de la escuela, dejaba mi mochila y me iba a su casa. Eso fue mientras íbamos en la primaria, porque en la primaria íbamos juntos en la misma primaria. Pero cuando pasamos a la secundaria, él se fue a otra secundaria a la que yo iba, diferente. Y entonces hizo otros amigos. Él tenía mucho dinero, pero cuando éramos niños no nos fijábamos en el dinero que teníamos. Y éramos muy amigos. Pero cuando íbamos en la secundaria, se encontró con otros amigos que también tenían dinero. Hizo otros amigos. Y entonces se empezó a juntar con ellos. Y entonces yo llegaba de la escuela y quería ir a su casa. Y resulta que ya no podía ir a su casa porque me decían, es que está ocupado, es que salió. Pues como todos sus amigos tenían alberca o canchas, pues se turnaban por día. Entonces yo me fui alejando de él. Fuimos creciendo y en la secundaria de repente todavía nos llegábamos a ver en la calle, en diciembre, por ejemplo, en vacaciones. Salíamos a jugar fútbol todos los días prácticamente a la calle y ahí jugábamos, ahí nos volvíamos a encontrar y de repente nos juntamos para hacer maldades, para hacer cosas malas. Pues teníamos la misma edad y nos empezamos a juntar para hacer cosas malas. Y una de las cosas que nos juntábamos a hacer era tronar petardos. Parte del negocio de sus papás, yo no lo sabía, pero era parte de la extracción de tierra, de minas de piedra, perdón. Extraían grava, extraían arena de algunos cerros, de algunos lugares, y ellos la extraían. Y entonces su casa había petardos. El petardo es más grande que un cohete que truena que explota con el golpe. Se usa generalmente en las vías del tren. Y se usa en las vías del tren para ponerse, cuando hay obreros trabajando en las vías, lo ponen a cierta distancia para que el tren no los alcanza a ver a la distancia ni se va a alcanzar a frenar si los viera. Entonces lo ponen a ciertos kilómetros para que cuando truena, el tren pasa, el petardo truena, y entonces le avisa al chofer que hay alguien adelante. Y le empieza a bajar a la velocidad, le empieza a bajar, y si hay obreros le dé tiempo a frenar la máquina de ese trenzote. Y entonces ellos tenían petardos. Y fuimos un día y andábamos un día, y ese día él llevaba cohetes. Y entre los cohetes que llevaba grandotes de todos los tamaños. Tenían dinero, compraban lo que querían. Llevaban cohetes de todos los tamaños.
y nos íbamos a un terreno baldío que ellos también tenían, cerca de ahí de la casa, de la misma cuadra. Y íbamos y tronábamos cohetes y se los aventábamos los cohetes a las ardillas y a los gatos y a los perros y hacíamos toda la maldad que se nos ocurría hacer, la aventábamos en botellas, tronábamos lo que fuera. Y eso era casi todos los días, íbamos a hacer eso todos los días. Y nos escondíamos para hacer maldades por ahí en ese terreno baldío. Y en una ocasión, ese día yo tenía un examen en la escuela y no pude llegar. Habíamos quedado que al otro día íbamos a tronarnos varios petardos, que él iba a traer petardos y que íbamos a tronarlos todos. Íbamos a probar diferentes formas de tronarlos. Y ese día no llegué yo porque me retuvieron en la escuela para hacer un examen, para un concurso que iba a hacer yo de dibujo. Y me retuvieron en la escuela, me quedé hasta tarde y yo preocupado, yo quería llegar a tronar petardos. Cuando llegué a buscar a toda la banda de ahí de la cuadra, me dice, no, es que no, se fue Juanelo se fue al hospital. Y dije, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Corriendo con uno de los petardos, corrió, tropezó, cayó, le reventó el petardo en la mano, le voló la mano. Tenía 13 años. Era un chamaco, como yo, pues, de la misma edad. Cuando yo oí eso, dije, no me asustó tanto, no me sorprendió tanto. Pero le tronó la mano, completamente se le voló. Hasta el día de hoy no tiene mano, usa un garfio. Y en aquel tiempo oí voces como, eso le pasa por rico. Eso le pasa porque su familia se dedica a robar. Eso le pasa eso le pasó porque él era malo. Y había chamacas que decían, eso le pasa porque tronó conmigo y ya dejó de ser mi novio. O sea, había tanta maldad en la gente que cuando yo lo vi, de hecho dejó de hablarnos, se fue de la ciudad por un tiempo, por todo, por las cirugías, por la atención que tienen que darle, por la rehabilitación, por todo, dejó de estar en la ciudad por mucho tiempo. Y le perdimos la pista por mucho tiempo, yo me alejé mucho de él, y cuando quise acercarme a él no quería hablar con nadie, él estaba fastidiado, enojado con la vida. No podía entender por qué le había pasado eso. Y muchos trataban de justificarlo, diciendo eso le pasó por ser malo. Hoy yo entiendo que las cosas pasan y no necesariamente le pasan a alguien porque es malo. No necesariamente le van a pasar a alguien porque es el más malo de la cuadra, o porque es el más malo de la ciudad, o porque es el más malo de todos. Como el Señor Jesús dice, no es que sea el más malo, no le pasó por ser el más malo. Quizás sea la consecuencia de una mala decisión, quizás sea la consecuencia de la inmadurez, como cuando éramos chamacos, y eso de que le tronó el petardo le pudo haber pasado a cualquiera de los 5 que estábamos en el grupo. Yo le doy gracias a Dios que no me pasó a mí, pero no le doy gracias a Dios porque le pasó a él. Como de repente he escuchado algunas voces que dicen, qué bueno que le pasó a él y no a mí. Otras peores como, de que lloren en tu casa, que lloren en la mía, mejor que lloren en la tuya. Son frases que demuestran el tiempo que estamos viviendo, que nos hacen ver la situación de la condición del corazón del ser humano. Son tiempos que nos hacen saber lo que está pasando ahora. Yo me acuerdo de mi amigo y oro por él. Le pido a Dios mucho por él. Hace poco nos volvimos a encontrar a través de las redes sociales y lo saludé y me dio mucho gusto poderlo saludar. Y él me contestó. Dije, bueno, quizás el hielo que había antes entre nosotros se está rompiendo y podamos restablecer la amistad que tuvimos de niños. Y podamos reconciliarnos otra vez y volvernos a encontrar y saludarnos con mucho gusto. Pero yo no puedo pensar, yo no creo que le pasó lo que le pasó porque era malo. O porque era el más malo de los 5 que nos juntábamos. O porque alguien que llevaba la maldad a los 5, que éramos más pobres que él y no podíamos comprar cuetones ni comprar lo que él compraba. No es así. Esas cosas que les pasan a otros deben ser lecciones para nosotros. Dice el Señor Jesús, es para que te arrepientas.
para que consideres tu vida y la analices. Revises cómo estás viviendo, qué cosas estás haciendo, de qué manera te estás comportando. Revisa tu vida y si estás haciendo algo incorrecto, arrepiéntete. Lo que usted vea ahora que está pasando a su alrededor, que está pasando en nuestra ciudad, que está pasando en el mundo, lo que usted vea ahora que está pasando, no es para decir ellos son más malos. Es para prevenirnos nosotros. Es para tomar precauciones nosotros. No me acuerdo si fue el año pasado que estaba esta calle inundada. ¿Cuándo fue el año pasado? Bueno, casi cada año se inunda. Pero el año se inundó muy tremendo. Pero estaba inundado bastante. Sí, salía hasta allá hasta la cuchilla. Fue en la temporada de lluvia se pone feo. Ok. Cuando pasamos una vez yo dije, wow, esto está tremendo. Y prácticamente es esta calle donde se asienta esta y la otra, es donde se asienta el agua. Todo lo demás no. Y yo digo, no es porque la gente que vive ahí sea mala, que por eso se les inunda la calle. No es por eso que se inunda la calle. Es porque toda la basura que tiramos en la calle. Porque se tapan las coladeras, porque es insuficiente el drenaje y todavía tapamos las coladeras, pues todavía se inunda. Entonces, la condición en la que estamos viviendo ahora, lo que pasa ahora, no es porque sean malos realmente. A lo mejor sí hay maldad, pero no son los más malos. Y por eso les pasa lo que les pasa. Pero lo que estoy diciendo es que cuando algo pasa, es una alerta para nosotros, para revisar nuestras vidas y ver qué estamos haciendo mal y arrepentir. ¿Sí está conmigo? No es la maldad de otros. ¿Qué tiempos estamos viviendo? Son tiempos para ponerme de acuerdo con mi adversario, para arreglarme con mi adversario, para no hacer más grande el problema, para no tomar venganza en mis propias manos. Esos son los tiempos que estamos viviendo ahora. Pero también son tiempos para ver que si a alguien le está pasando algo, yo no diga, a mí nunca me va a pasar. A él le pasó porque es malísimo. ¿Sabe cuándo dejo tronar cohetes a mis hijos? ¿Y sabe por qué no los dejo tronar cohetes? Ay, pastor, pero sí con precaución. Los accidentes pasan. Ahí está lo que pasó en Tultepec. Alguien me decía, ay, pero ¿cómo les pasó eso? Ellos trabajan con pólvora todo el tiempo. Sí, ellos, pero los que visitan el mercado no. Y los que la venden y los que trabajan con ella son expertos en la pólvora y toman sus precauciones para controlarla. Pero cuando abren el mercado para que la gente vaya y compre cohetes, pues a alguno de esos imprudentes se le ocurrió ir fumando. O se le ocurrió darle un cohete a un niño. Te digo, hay tantos cohetecitos. Y el niño ni tardo ni perezoso lo prendió, el niño no sabe. Y pasó lo que pasó en Tultepec. ¿Y qué vamos a decir? Ay, es que son muy pecadores en Tultepec, ahí son malos. Son muy pecadores, por eso les pasó a los que... No, es una advertencia. Lo que pasa a nuestro alrededor son advertencias. Es para que nosotros revisemos nuestras vidas y veamos qué estamos haciendo mal. No es para burlarnos y decir, lo bueno es que yo soy santo. Y a mí nunca me va a pasar eso. Porque Job era perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y le pasó lo que le pasó. Así es que no se trata, los tiempos de ahora son tiempos para arreglarnos con nuestro adversario y son tiempos para revisar nuestras vidas. Y si estamos haciendo algo mal, arrepentirnos. ¿Están conmigo? Vamos a orar. Póngase de pie si puede. Yo creo que los tiempos de hoy pueden ser los mejores tiempos de la historia de la humanidad. Pueden ser los mejores tiempos de la historia de la humanidad, los tiempos de ahora. Pero depende de nosotros, cómo queremos vivir. Si alguien tiene algo contra ti, dijo el Señor Jesús, ve, reconcíliate con tu hermano y luego vienes y entregas tu ofrenda.
Si ves que alguien está pasando por necesidad, no te burles de él, no hagas escarnio de él. Mejor ve y tiéndele la mano y ayúdalo. Porque los tiempos de ahora son tiempos para cambiar nuestra actitud. Los tiempos de ahora son para cambiar nuestro comportamiento y nuestra manera de ser. Cambiemos lo que somos, cambiemos de cómo vemos la vida. Cambiemos nuestro corazón. Dejemos que Dios toque nuestras vidas. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que tú nos ayudes a entender cuáles son estos tiempos. Porque podemos reconocer los tiempos de lluvia y los tiempos de sequía. Podemos reconocer el frío y el calor. Pero es importante reconocer qué tiempos estamos viviendo ahora, porque nuestra vida, nuestra conducta y nuestro comportamiento tiene que ser de acuerdo a estos tiempos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a reconocer qué tiempos estamos viviendo para poder hacer la diferencia y poder mostrar tu luz en medio de tinieblas. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros, y que sea tu palabra la que nos permita entender cuáles son estos tiempos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos la gloria. Amén.